Buenas noches. Nuestro tema de investigación avanzada antes de todo esto de la emergencia sanitaria, pues habíamos comenzado con la metodología IMRD, ¿cierto? La metodología IMRD para la escritura de artículos científicos, ¿sí? IMRD. Ya habíamos hecho algún primer examen, ¿cierto? Habíamos preguntado qué significaba esta sigla y habíamos pedido una entrega ya en Overleaf en látex con una parte de lo que usted escribe, ¿cierto? Habíamos contado también dentro de este proceso de la metodología de escritura de textos científicos o de artículos de texto científico. Habíamos pedido un adelanto que era basado en unos 5 pasos básicos, ¿no? Habíamos hablado de 5 pasos básicos. Y habíamos empezado a hablar en el primer corte de buscar y seleccionar las fuentes. De hecho, nos divertimos mucho en clase buscando artículos en Sci-Hub y libros en Génesis de cosas que incluso necesitamos para, o no hubiésemos necesitado a lo largo de nuestra carrera de pregrado, ¿cierto? Después hablamos del paso 2, que fue comprender y usar esas fuentes. Entonces ahora lo que viene es precisamente avanzar en esos pasos 3, 4 y 5. En la clase de hoy vamos a ver cómo se planean y se construyen borradores. Nuestro artículo va a empezar a tener un primer borrador. Nosotros ya tenemos el título, tenemos por ahí la introducción, que habíamos contado cómo se escribía, la metodología del triángulo invertido, de lo más general a lo más específico. Ya hemos hablado cómo citar, ya sabemos cómo cargar las citaciones de las diferentes bases de datos a nuestro archivo de Overleaf, a nuestro .bib, ¿cierto? Bueno, y todas esas cosas que hemos hecho para poder tener un texto, que ahorita creo que algunos llevan un poco más de una hoja o menos de una hoja, de introducción con algunas de las referencias que ya también se han puesto ustedes a buscar, ¿cierto? A seleccionar, a tener su base de datos, digámoslo así. Entonces, digamos, ¿qué es planear y construir borradores? ¿Por dónde nosotros comenzamos, cierto? ¿Por dónde nosotros comenzamos? Miren, esto siempre es mejor contarlo de forma por etapas. Es como la misma metodología del método científico. El método científico sigue también unas etapas. Aquí también es una metodología por etapas. Entonces podemos decir que hay un primer paso que es analizar el análisis de los textos modelo. Entonces vamos a analizar textos modelo. Dentro de esos textos modelo pueden ser muchas de las fuentes que nosotros hemos buscado en los pasos previos, ¿cierto? En los pasos previos. ¿Por qué? Porque básicamente son de autores que nosotros los hemos reconocido a lo largo de nuestra investigación como unos ejemplos a seguir, tanto por los trabajos anteriores como por la aplicabilidad del trabajo en específico que estamos citando, porque nos parecen que tienen un estilo claro, conciso, que escriben bien, que saben citar, que tienen un inglés técnico fluido, en fin, una redacción limpia. Entonces ese es una primera actividad que tenemos que hacer para poderle dar un estilo a nuestro borrador. Una segunda parte es ver qué es lo que nosotros vamos a comunicar, ¿cierto? Eso es el otro paso básico. Eso lo podemos llamar como el análisis de la situación comunicativa. Es decir, yo a quién y qué le voy a contar y cómo lo voy a contar. La situación comunicativa. No es lo mismo que yo esté contando eso por Twitter, las experiencias de mis proyectos de investigación y de mis experiencias, valga la redundancia, de experimentos científicos hechos dentro de un proyecto, que ponerlo eso en un capítulo de un libro, en una monografía o en un artículo científico, ¿cierto?
todo es texto escrito, sí, pero las reglas no son las mismas, tengo que analizar. Ahora, eso va para un público especializado. Si es un artículo de investigación, lo más seguro es que sí. Entonces la manera de redactar será una. Pero si es un libro o un capítulo de un libro derivado de una investigación, o si es un artículo de reflexión, o si es un artículo de revisión, ¿cierto? Entonces no es lo mismo escribir texto científico. Tenemos que estar bien claros en esa parte de la situación comunicativa. ¿Cómo, a quién se lo voy a contar? ¿Listo? Después después seguimos a un tercer paso, que es la consulta de fuentes. Ya sabemos qué es lo que vamos a contar, ¿cierto? Ya sabemos cómo lo hicimos o cómo lo llevamos a cabo. Y qué usamos, ¿cierto? Porque no todo es de invención propia. Nosotros hay un aporte original, pero ese aporte original siempre está basado en algo. Entonces esa es la consulta de esas fuentes, las fuentes que buscamos en los pasos 1 y 2. Después tenemos que organizar, generar las ideas. Generar esas ideas. Es decir, vamos a soltar expresiones, vamos a decir, bueno, vamos a empezar a organizar el artículo así, vamos a contar primero de esto, la introducción va a ir así, la metodología vamos a empezar por el modelo matemático de Midrón, o del controlador vamos a aplicar primero la planta, después la ley de control, la tercera sección vamos a mostrar cómo lo simulamos, tal parte del modelo, cómo se simula en MATLAB, después cómo se hizo el análisis comparativo, el análisis de pequeña señal, qué sé yo, todas esas cosas. Finalmente vamos a hacer ya hicimos los experimentos, entonces para un siguiente trabajo podemos incluir los experimentos porque no están listos. Organización de esas ideas, ¿cierto? Trazar un camino, generar esas ideas, es hacer una lluvia de ideas y decir cómo podemos abordar el buen término de ese artículo, ¿listo? El buen término de ese artículo. Y en quinto paso sería la organización de esas ideas. Organizar esas ideas. Ahora sí, de toda esa lluvia de ideas, no, que pongamos primero el modelo, que primero hablemos de la planta, que después de la ley de control. Ustedes definieron todo eso y ahora sí empiezan a organizarlo. Vamos a ponerle tanta extensión, va a ir esta figura, vamos a estas ecuaciones, vamos a usar estas fuentes, este libro está aquí bien explicado, venga yo lo traduzco, venga yo lo translitero, ¿cierto? Y el paso 6, bueno, me queda un poco corrido esto aquí, pero hagámoslo así, un paso 6, que esto es cíclico, ¿cierto? Esto es cíclico, por eso vamos a ponerle siempre el sentido a la flecha. El paso 6 será la elaboración del borrador. Del borrador. Pues la palabra lo dice todo, ¿cierto? Ya después de organizar las ideas es ponerlas por escrito. Entonces ahí sí es ya buscar el journal, el template, ¿cierto? Que necesito para ver cómo se dividen, cuántas son las páginas, límite de páginas, por ejemplo, las normas para citar, si es APA, si es IEEE, si es Elsevier, qué sé yo, si piden resumen en español y en inglés, si las tablas y las figuras van al final, si es a doble espacio, si hay un formato para enviar y otro formato definitivo, todo eso entonces uno lo prepara dependiendo de toda esta decisión y todas esas ideas y todo este proceso que se llevó a cabo para la planeación del primer borrador, porque es que el primer borrador no es solamente va a ser el definitivo, muchas veces tendrán que cambiar incluso antes de que el manuscrito como tal llegue a pasar por revisión de pares o por revisión de jurados. Entonces hay que saber hacer las cosas con paciencia, más que todo es con paciencia, porque si uno ya tiene resultados, que es lo más importante, ¿cierto? Acuérdese que aquí ya estamos escribiendo. Lo que pasa es que a veces estamos contando
digamos, dentro de un proyecto de investigación, ustedes los pasos 1 y 2 ya los han hecho mucho tiempo atrás, ¿cierto? Ya saben tienen toda esa base de datos de fuentes disponibles listas para poder darle peso y solidez a sus publicaciones, ¿cierto? A los productos que van a salir derivados de su investigación, como es el caso de un artículo que es el que se está centrando aquí el tema. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, hablemos del primero, el análisis de textos, los análisis de textos modelos, ¿cierto? Entonces, el buen punto de partida es leer analíticamente un texto que contenga las características y la estructura que nosotros necesitamos. Si es un ensayo, si es un texto científico, un ensayo, entonces el propósito. Pero pongamos de ejemplo el ensayo, porque no es tan claro a veces con un ensayo como con los papers. Digamos, el propósito de ese ensayo es ¿cuál? Convencer, motivar a cambiar de una actitud, persuadir, proponer, ¿cierto? Refutar. ¿A quién va a ir ese ensayo dirigido? ¿Va a estar publicado en un periódico? ¿Va a estar en un blog? ¿Lo voy a sacar por fascículos en mi página de Twitter? ¿A quién va a ir dirigido? El destinatario final. Y el tema que se aborda, y que se decide si es una cuestión polémica, de trascendencia, por ejemplo ahora con toda esta cosa del COVID. Bueno, ¿con qué argumentos vas a plantear tus ideas? En el ensayo tiene que ser con argumentos. Aquí en los artículos científicos los argumentos que son el método científico, el procedimiento matemático, ¿cierto? El modelamiento y la simulación que corrobora que lo que está puesto en forma matemática se puede llevar a cabo en un modelo de software, y de que del modelo de software podremos dar el paso siguiente, que es saltar hacia la realidad, ¿cierto? Si es, por ejemplo, también tenemos que tener una tesis, acuérdense, es hipótesis, tesis y síntesis, ese es el método científico, ¿cierto? Hipótesis, después de hipótesis generamos la tesis, y después de la tesis vamos hacia la síntesis. Nosotros tenemos que tener una tesis sólida, está bien definida esta tesis, la matemática, la física, la ingeniería, la química de esa tesis está bien sustentada, está pasando las pruebas. Sí está pasando las pruebas, quiere decir que la hipótesis estuvo ok, ¿cierto? Entonces ahora sí pasemos a contar la síntesis. Estamos en esta parte, muchachos. Muy bien. Contemplamos introducción, desarrollo, conclusiones. Claro, nosotros sí, en un ensayo también se puede hacer, pero como nosotros estamos en un texto científico con metodología IMRD, introducción, metodología, resultados y discusión, pues ahí está la discusión, los resultados son los desarrollos del tema, ¿cierto? La introducción está también, si el caso que fuera un ensayo, y conclusiones, y aquí en la discusión vamos a agregar conclusiones. La discusión son observaciones, análisis, conclusiones. Ok, entonces, mire que ya el reto es empezar a contar nuestro artículo de nuestro tema de investigación. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora en Overleaf, que me lo van a mandar en la siguiente hora de clase, es en el mismo enlace de Overleaf va a agregar las secciones y va a formar lo que yo llamo el esqueleto del artículo. Pero no un esqueleto así flaco, sin huesos, sino bien esquelético, ¿cierto? Entonces, sección 2. Ustedes se acuerdan que ya tienen la intro. Ya está. Sección 2, tal cosa. Subsección. Sección 3, subsección. Sección 4, simulación. Sección 5, resultados. Cómo son los casos de resultados. Cómo es. Y las conclusiones, el apéndice, ¿cierto? Y cómo tengo que tener claro el esqueleto, también voy a tener claro cuánto es el número de páginas, el tipo de template, ¿cierto? Y para eso voy a tener que buscar ir a las editoriales y buscar una revista donde yo quisiera publicar este borrador. Claro, no la versión mejorada y arreglada de ese borrador que digamos que en nuestro caso será TechCiencia, ¿cierto? TechCiencia. No tengo
tengo un template parecido al de TechCiencia, pero no es el mismo. Entonces, entre que aprendemos a manejar el template de TechCiencia en Overleaf y el template de el journal que ustedes revisen, pues mejor escojan ustedes el template y ahí vamos viendo cómo se hacen las cosas en cada template. Les van a salir errores en Overleaf diferentes, les van a salir retos diferentes ahí en ese Overleaf, dependiendo del asunto, ¿cierto? Entonces, por ahora dejemos ahí. Vamos a ir contando en las siguientes, tal vez en otro video que haga a continuación, si mi celular no ha muerto todavía, es el paso 2, ¿cierto? Podemos avanzar sobre estos 6 pasos y dar en otros 15 minuticos un repaso de estas 6 cosas usando esta misma guía. Listo, muchachos, vamos a subir este primer video. Ustedes ya tienen el enlace de Classroom, ahí van a ir apareciendo tareitas, quizzes, que pueden ser: muéstrame el código de Overleaf, su archivo de Overleaf con tal y tal información, y vamos también solucionando dudas por tutorías. Ya aclaramos todo eso en un contenido que va a aparecer a horas de clase en este viernes. Listo, espero que estén pasando bien en su casa, soportando el encierro, y pues bueno, muchos abrazos y saludos a sus familias. Espero que todos estén bien.